Me acompaña en el estudio el abogado Jesús González Schmal, quien ha tenido el seguimiento legal, jurídico del caso de la masacre en Allende ocurrida en marzo del año 2011 y que apenas en el 2019 se hizo la disculpa pública por parte del gobierno federal. Estuvo la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, estuvo el gobernador de Coahuila en ese entonces, Miguel Riquelme. Se dio todo este acto, pero ¿qué ha pasado con el caso desde entonces? Usted me trae aquí el detalle de este amparo directo. En efecto, es un amparo en última instancia porque se interpuso contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque no cumplía con la ley de protección a las víctimas, la ley vigente. Y se ganó el amparo por parte de las víctimas, tres mujeres que estaban entonces en el municipio de Allende, que vivían con su familia, que eran muy jovencitas y hasta niñas, y que sufrieron esa terrible masacre de hace 12 años, donde hay contabilizadas cerca de 300 víctimas. Y no solo eso, se destruyó la ciudad mediante equipo pesado de bulldozers y trascabos, asesinaron no solo en Allende, sino se fue el asunto hasta 4 o 5 municipios. Este municipio de Allende era un municipio próspero, de gente que se dedicaba a la agricultura, básicamente la producción de nuez, ganadería, gente muy pacífica, y está a 40 kilómetros de la frontera norte de Piedras Negras, donde había, por cierto, una guarnición militar cuyo comandante es el hoy secretario de la Defensa Nacional. Ahí irrumpió, pues, sorpresivamente, desde luego, un grupo de sicarios del grupo de los Zetas, y arrasaron con la población y con la vida de los habitantes. Desde entonces, en ese año, en marzo, van a ser hoy 13 años que las personas dañadas en esa condición se esparcieron. Por ejemplo, 2 de las víctimas que vamos hoy a entrevistar han tenido que vivir en los Estados Unidos, incluso por riesgo de sus propias vidas, porque algunos que han querido quejarse y manifestarse frente a ello han sido ultimadas, porque hoy todavía, lamentablemente, el dominio en ese lugar del narcotráfico es de veras un asedio terrible. De modo que estas personas querían y solicitaron persistentemente que se les hiciera objeto del beneficio de la ley y no lo lograban. Hicimos todas las gestiones con Encinas, con la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, y sí, vamos a hacerlo, y total que nunca lo hicieron. Y interpusimos, por lo tanto, para colaborar con ellas, un amparo para que se obligara a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de hacerles efectiva primero la indemnización y luego la reparación del daño. Claro. Todos sus bienes perdieron porque tenían un rancho productor de ganado, de forraje, su casa, todo. Y ellas tuvieron que dispararse para donde la recibieran en el sur de los Estados Unidos, donde tenían parientes, porque es muy próxima la convivencia. 60 kilómetros más o menos la distancia, ¿no? Entonces, este amparo la ganaron ellas, las quejosas, en primera instancia, y sorpresiva, inexplicablemente, lo impugnó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, diciendo, no es mi competencia, diríjanse a la Comisión de Víctimas del Estado de Coahuila. Cuando sucedieron los hechos no existía la Comisión de Coahuila, y además los hechos, conforme a la Ley de Protección a Víctimas, son atraídos por la Federación porque concurren en su ejecución, lesiona derechos humanos fundamentales, las autoridades federales, las autoridades estatales y las municipales. En ese caso de tanto impacto, sí lo atrae la Federación, que es la Comisión Nacional. Tienen 6 años reconocidas como víctimas, pero ni aún así se les ha satisfecho un derecho fundamental que porque hoy viven pues en penuria económica y pues en un abandono total, digamos, en una orfandad absoluta del Estado mexicano. Bien, enlacemos a Silvia Garza Villarreal, a Juliana López Ibarra y a Mónica Garza Villarreal, quienes son víctimas de esta masacre, reconocidas ya, como bien nos dice el abogado. La saludo desde acá.
Y para preguntarles, empiezo con usted, Silvia, ¿qué significa si hay o no, si ven cierto avance o no con estas resoluciones judiciales? Y que nos digan de propia voz lo que exigen al Estado mexicano, que es, al final de cuentas, el que les debe la reparación del daño. Bienvenidas. Buenas noches. Pues sí hemos avanzado, hemos tocado muchas puertas, hemos hecho una ardua labor burocrática, tenemos años de molestar a las autoridades, desde la disculpa pública, bueno, desde antes de la disculpa pública, cuando empecé mi labor para recuperar lo perdido, y después de la disculpa pública que a nombre del presidente de la nación mandó a la licenciada Olga Sánchez Cordero a pedir disculpas y a hacerse responsable, a hacer un compromiso con las víctimas de pagarnos, de repararnos lo que habíamos perdido, porque había sido mucho. Uh-huh. Hemos estado tocando puertas de Alejandro Encinas, de Miguel Ángel Riquelme, de Olga Sánchez Cordero, de toda la CEAB, de CNDH, mandado miles de oficios, no innumerables, no terminaríamos la cantidad, pero hemos tocado muchas puertas y hemos por fin llegado a ser escuchadas, atendidas por el abogado Jesús. Uh-huh. Estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos da para ver justicia. Estamos demasiado dañadas, no saben, lo que me está costando hablar. Mi cabeza está, no me puedo concentrar. Nada más les digo que no hay una masacre más grande, claro, de verdad más grande, ni más terrible que la de Allende, aunque ellos se hayan empeñado en ocultarla, en hacerla silencia. No existe ni una familia que haya perdido más que la familia Garza de Allende por todas las afectaciones. Y yo le pido al presidente Andrés Manuel que nos escuche y que cumpla con su palabra. Así como hablan y reciben a la ONU para decir que avanzan en materia de derechos humanos, así, de verdad, las víctimas estamos pidiendo, y no creo que exista otras víctimas como nosotras de estar picando piedra y que no nos escuchen. Ha sido mucho. Perdimos casas, perdimos fuentes de trabajo y la familia. Nos quitaron nuestro árbol genealógico, nos lo destruyeron, no saben lo que hicieron con nosotros, y todavía aguantar el proceso burocrático, el ser silenciadas y el hecho también de que hasta las mismas autoridades se venden colectivos. Increíble. Estamos cansadas. Silvia, muchísimas gracias. Sabemos lo difícil que es para ustedes hablar del tema. Mónica, ¿cómo ha sido, para un poco ayudar a la audiencia a entenderlo? Sabemos que si no lo hemos vivido sería complicado entenderlo, pero explicar un poco cómo ha sido estar desplazados, estar lejos de casa, de lo que quedó de casa, y desde allá poder estar exigiendo justicia. Pues la verdad, se siente como que tu patria te ha traicionado, porque no te supo proteger, no te supo ayudar, no te supo defender. Te tuviste que mover a otro país para poder tener un poco de paz y incluso proteger a tus propios hijos, porque pues mis hijas eran bebés. Tuvimos que, cuando todo esto pasó, secuestraron y mataron a nuestros familiares, pero también a nuestra libertad, también a nuestra voz, también a nuestra paz, nuestros recursos, nuestros sueños. Nos cambiaron el destino completamente. Sí. Y nos tumbaron con violencia, no nada más nuestras casas, todo. Tuvimos que empezar de todo. Y para soportar eso mentalmente es duro. Mi hermano no pudo soportar, él enloqueció. No supimos más de él hasta que después supimos que también fue secuestrado. También le hicieron lo mismo en el penal. Sí. O sea, de la noche a la mañana,
nos convirtieron en vagabundos, mendigando un techo, comida, y luego, como si fuera poco, tuvimos una vida como si estuviéramos dentro de una cueva. Así la describo. Nos forzaron a vivir escondidos, con miedo, pensando, o sea, de casa en casa, moviéndote, porque a lo mejor ya pasó a la hora que ya pasó en esta otra casa. Ahora vámonos, porque el delirio de persecución y el tormento, el pánico por las noches, viendo por la ventana a ver si no iba a llegar alguien. O sea, fue un momento tan difícil, fue como una película de terror. Y sabes que esta película aún no tiene final. Necesitamos justicia, que se cierren ciclos, que tomarlos por su propia palabra. Ellos nos prometieron y les exigimos lo que nos prometieron. Nos prometieron justicia, nos prometieron reparación y no repetición. Porque no somos las únicas, todo un pueblo con una cicatriz. Tú puedes ir al Allende y puedes sentir que no es lo mismo. Tiene cicatriz el pueblo. Quedó marcado. Quedó marcado. Juliana, ¿qué hacer para que llegue la justicia? Tantos años, ¿qué falta para que se haga justicia o que ustedes considerarían se hizo justicia al fin? Bueno, pues lamentablemente yo creo que un hecho como este sin precedentes, muy difícilmente podríamos tener una justicia plena porque pues son muchos los intereses que hay de por medio, supongo, pero por lo menos exigimos lo que les resulte un poco más fácil para la autoridad de regresar, porque evidentemente a todos nuestros seres queridos y la vida que nos arrebataron ya no nos la pueden regresar, pero es inadmisible que ni siquiera puedan hacerse responsable de lo que sí pueden reparar, porque no es justo que nos hayan arrebatado de esa manera a todas las personas y todos los bienes. De un día para otro estábamos sin nadie y sin nada, desplazadas, forzadas. Yo también he cambiado 11 veces de residencia. 11 veces. Pero no concibe en mi mente cómo es que la autoridad ni siquiera, después de haber hecho esa disculpa pública y el presidente de la República haya mandado a sus emisarios al subsecretario Encinas y a la secretaria Olga Sánchez Cordero a ofrecer esa disculpa pública, a comprometerse públicamente que iban a hacer la reparación integral del daño y que iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance, y exhortaron a las demás autoridades federales también para que hicieran lo propio. Ya que se acabó los reflectores, las cámaras y demás, que les pusimos sobre la mesa la solicitud de reparación integral con todas las formalidades que marca la Ley General de Víctimas, hicieran caso omiso, vino el silencio institucional, la indiferencia. Entonces no sé de qué se trata, claro, si nada más como de dar esa imagen de que piensan cumplir, pero ya en la realidad no pasa. Entonces, honestamente, solo espero que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, después de habernos hecho pasar hasta el último momento, se ponen a pelear con las víctimas, quienes deberían de estar para protegernos o para acompañarnos, se ponen a litigar, ponen a mandar hasta última instancia un amparo a la revisión. Ya lo ganamos, entonces espero que por lo menos hagan un buen dictamen de reparación integral del daño, que sea justo, proporcional y equitativo a los daños materiales e inmateriales que nos han causado. Bien. Sí, quiero decir una cosa. Sí. La masacre no duró 3 días. La masacre duró, para mí, duró hasta agosto del 2012. 1 año, 7 meses desde que comenzó, cuando desaparecieron a mi hermano. Eso es todo lo que quiero decir. No hicieron nada. No hizo nada. Luis Crescencio Sandoval no hizo nada. Y no hubo ningún incendio, como él dice, desde Acuña a Musquis. Nunca ha habido un incendio tan grande en el estado. No quisieron escucharnos. Es todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Y gracias a Mónica y a Juliana. Abogado, entonces, bueno, así el llamado para que de manera urgente haya este dictamen, la Comisión de Atención a Víctimas otorgue esta resolución, ¿no? Y la reparación del daño, que evalúe todo lo que han sufrido estas personas como víctimas en tanto tiempo y así se dé la indemnización correspondiente. Efectivamente, eso por lo inmediato y por lo nacional, la causa de lo causado, el crimen organizado, el narcotráfico y quienes los sucedáneos y parecidas delincuentes
tienen que erradicarse de México. No hay un plan serio para acabar con este lastre que está causando víctimas. Claro. Esto fue hace 12 años, hace 5 fue el caso Levarón en Bapispe, Sonora, y cuántos más en distintas escalas están ocurriendo. De modo que este es un llamado a la conciencia de quienes tienen autoridad para evitar que esto siga sangrando a México. Gracias al abogado Jesús González Schmal, aquí en Milenio Noticias.